El Conquistador de Valdivia está presentando Mañana de Noticias junto a la conducción de Ricardo Rojas. Toda la información local y regional que necesitas saber para iniciar tu jornada. Seguimos avanzando en esta mañana de día miércoles, mañana bastante lejos de lo primaveral que habíamos tenido en las últimas jornadas y en un día que se proyecta precisamente con precipitaciones a lo largo de toda la jornada. Estamos en el 95.7 Radio El Conquistador, Mañana de Noticias, y también conectados en el 102.9 Radio para ti, en la mañana para ti que les acompaña a cada jornada. Oye, hablábamos al inicio de nuestro programa respecto a que hoy es el Día Internacional, el Día Mundial del Turismo, y a propósito de eso también hacíamos el link, ¿verdad?, con que este fin de semana en particular en nuestra ciudad, específicamente en la carpa del CEX, del Centro de Estudios Científicos, va a tener lugar el 8º Encuentro de Turismo Rural, al que invita la ilustre Municipalidad de Valdivia. Y en estos 3 días, viernes, sábado y domingo, 29, 30 y 1 de noviembre, van a converger distintos especialistas, habrá charlas, conversatorios, de la misma forma cocina en vivo, como ya les contaba anteriormente, degustaciones. Y para conversar respecto del marco grande, ¿verdad?, del Día Internacional del Turismo hoy, y también con respecto a lo que va a ser su charla en este encuentro de turismo rural, nos encontramos con una eminencia de la Universidad Austral de Chile en esta área. Estamos con el académico don Edgardo Oyarzún Méndez, quien, además de trabajar y ser profesor de la universidad, es creador del Instituto de Turismo de la Universidad Austral de Chile. Fíjense que don Edgardo va a tener a cargo en estas jornadas una charla que tiene que ver con el avistamiento de aves. Don Edgardo, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Hola, buenos días, Rodrigo. Gracias primero a la radio y a ti por la invitación y obviamente a los organizadores también de este importante evento que tenemos a partir del día viernes. Así que muchas gracias y bueno, con harto frío en realidad, pero ya llegará la primavera. Sí, esa primavera esquiva para... Exactamente, hay que tener fe que va a llegar en algún momento. Exactamente, Yuri lo decía muy bien, la maldita primavera. Sí. Oiga, profesor, bueno, vamos a conversar de la charla que va a tener lugar el día viernes, pero aprovechando su presencia acá, conversemos un poquito respecto del Día Internacional del Turismo y de la importancia que esta actividad tiene a nivel mundial y por supuesto principalmente en nuestro país y en nuestra región también. Bueno, la verdad es que a mí en particular me pone muy contento porque yo ya llevo casi 38 años hablando de turismo, lo cual no es poco, creo yo. Entonces me da algunas licencias de poder hablar ya a esta altura de mi vida. Y la verdad que me pone muy contento porque cuando yo me incorporé a trabajar en esto, el turismo no era una actividad económica ni productiva relevante. Y hoy día, no solo en el país, sino que en el mundo es una actividad de primer orden, capaz de, si se hace bien, yo siempre digo, si se planifica y se gestiona mejor, evidentemente puede ser un elemento de desarrollo, de crecimiento económico, de desarrollo, y fundamentalmente contribuir al bienestar humano. Y al bienestar no solo de quienes visitan, siempre se pone el énfasis cuando se habla de turismo en que implica un desplazamiento, implica un viaje, y uno se olvida de quién recibe. Y claro, yo creo que también la actividad turística hoy día nos hemos dado cuenta que puede contribuir al bienestar de la gente que vive en un territorio. Perfecto. Yo lo digo en palabras muy simples ahora, probablemente, mira, de repente ni nos preocupemos mucho. Yo sé que esto a algunos empresarios no les va a gustar, ¿ya? Ni nos preocupemos mucho de hacer marketing para atraer turistas. El mejor marketing es que la gente que vive en un lugar se sienta contenta y sea feliz. Los turistas van a llegar solos, ¿ya? Ese es el mejor mecanismo para promocionar un destino turístico, la calidad de vida que tiene la gente que vive en un territorio. Si tú te identificas con tu patrimonio, te identificas con tu cultura, sientes apego a ella y te empoderas de ella, no vas a necesitar mucho marketing. Los turistas van a llegar solos. El patrimonio, la cultura, el entorno, que también juega un papel fundamental, ¿verdad? Es una buena manera de mirarlo, porque a veces la apuesta está toda a quienes recibimos, a veces en desmedro de quienes viven en la misma ciudad. Estoy pensando en ciudades como Puerto Varas, por ejemplo, lo que le cuesta a la gente que trabaja en turismo vivir en la misma ciudad. Claro, y nos damos cuenta, si me permites, algunas reacciones adversas que se están dando en el mundo, y lo digo por eso mismo, nos hace repensar un poco el modelo de desarrollo turístico al que debemos apuntar. Lo que ocurre en ciudades como Barcelona, Venecia, no sé si lo recuerdan, el año pasado.
habían movimientos ciudadanos que eran antituristas, por decirlo así. Claro. Incluso en algunas de estas ciudades, ¿no es cierto?, se han sacado algunas normativas que tratan de controlar de alguna manera el flujo de turistas y disminuir un poco la carga sobre algunos elementos de atractividad de esos territorios. Uh-huh. Y eso no es un desafío menor, ¿no es cierto?, para nosotros, que también, particularmente en las áreas rurales, nos puede pasar eso si no lo hacemos bien. O sea, nuestro entorno es valiosísimo. Nosotros, la verdad, si me permites que me alargue, no nos damos cuenta de que somos, lo voy a poner así, como responsables de un patrimonio de la humanidad, como uh-huh. es el bosque templado lluvioso o la selva valdiviana. Exacto. Somos parte importante en nuestro territorio de una reserva mundial de la biosfera. Tenemos un patrimonio único en el mundo que a veces ni nos damos cuenta de la importancia que tiene, uh-huh. y somos responsables de eso. En ese sentido, claro, la apuesta a veces en turismo no es pensar en que llegue más gente, ¿ya? Uh-huh. Sino que llegue gente, evidentemente, compartir nuestro patrimonio con esa gente, pero bajo un contexto de desarrollo sostenible. Claro, eso es sumamente importante. La verdad es que hay tantos ejemplos, como la tragedia que ocurrió hace unos años en las Torres del Paine, por ejemplo, producto de la irresponsabilidad de quienes llegan. Y tiene que haber ahí una planificación bien organizada para evitar ese tipo de situaciones. Claro, a mí me hace sentido lo que usted dice. Uno de pronto es ignorante de la maravilla en la que está inserto, ¿verdad? Nos pasa como valdivianos, como valdivianas, a propósito de nuestro entorno. Bueno, el Día Internacional del Turismo, de hecho, el lema este año es Turismo e Inversiones Verdes. Exactamente, sí. Eso apunta justamente a esto que usted nos menciona en cuanto a que tiene que ir todo de la mano. Claro, además pensemos que el turismo, al menos en 3 claramente identificados, es transversal el tema de los desarrollos sostenibles, los objetivos del desarrollo sostenible que se ha planteado el mundo, en realidad la humanidad, uh-huh. Y ahí el turismo sale explícitamente señalado en 3 de ellos al menos, pero esto es transversal. En el sentido, hay preocupaciones hoy día, ocupaciones, ¿no es cierto?, a las cuales debemos apuntar todos los ciudadanos del planeta, y que afectan de manera importante al turismo, uh-huh. y al patrimonio en el que se sustenta. Cuando uno habla de patrimonio, no está hablando solo, ¿no es cierto?, del patrimonio natural, sino que también de los patrimonios intangibles, que también son bien relevantes. Claro. Y en el área rural nuestra, sobre todo, ¿no es cierto?, esas cosas son bien importantes porque le dan sentido a las experiencias turísticas. Uh-huh. Nosotros pensemos que no vendemos cosas, ¿ya? Nosotros no es un árbol el que vendemos, no es ni un volcán el que vendemos, a propósito de los volcanes, sino uh-huh. que es lo que hay asociado a ello, ¿ya? A todo el hábitat, los ecosistemas, ¿no es cierto?, que le dan sentido a la existencia de esos recursos atractivos. Ahora, claro, sí. Eso es bien importante porque eso plantea un desafío que usted está insinuando, el tema de que tenemos que conocer lo que tenemos. Si uno no lo conoce, siempre se ha dicho esto, una palabra media cliché, es difícil que uno, si no lo conoce, ¿no es cierto?, lo pueda conservar o lo pueda incluso educar o divulgar. Exacto. Entonces yo creo que hay todavía una brecha no pequeña, uh-huh. en el sentido, ¿no es cierto?, de conocer bien lo que tenemos. Perfecto. Oye, les recuerdo a nuestros amigos que escuchan a esta hora El Conquistador y Radio para Ti, que estamos conversando con el académico don Edgardo Oyarzún del Instituto de Turismo de la Universidad Austral de Chile a propósito del Día Internacional del Turismo y de este 8º encuentro de turismo rural que va a tener lugar este fin de semana en nuestra ciudad, una invitación de la ilustre Municipalidad de Valdivia. Profesor, a propósito de lo que usted mencionaba recién, sin lugar a dudas, una situación como la que está pasando con el volcán Villarrica, ¿verdad?, afecta al turismo en esa zona y también nuestra región se ve por el faldeo para el sector Panguipulli, sí. ¿verdad?, afectada. Hay ahí un tema importante, el costo de convivir con esas maravillas de la naturaleza. Claro, bueno, todo actividad productiva, cuando se asume, obviamente hay riesgo. La idea uh-huh. es tratar de minimizar esos riesgos y saber manejar las situaciones. Yo creo que, bueno, hay, hablando mal y pronto, y lo digo por los empresarios, que obviamente les afecta desde el punto de vista económico, voy a usar una palabra poco académica, pero hay que ponerle el pecho a las balas. O sea, ajá. Así como la naturaleza, ¿no es cierto?, ha puesto a disposición, se pone a nuestra disposición para que nosotros la disfrutemos y también sea capaz o tenga la capacidad de generar, ¿no es cierto?, ingresos, bueno, en algún momento
probablemente no es muy correcto lo que voy a decir, uno va a tener que asumir, ¿no es cierto?, la responsabilidad y ser responsable también con el mercado, porque evidentemente si las autoridades o los científicos que hoy día, ¿no es cierto?, están monitoreando y están entregando las alertas naranjas y con el riesgo de pasar a roja, evidentemente hay que ser responsable. No poner en riesgo, ¿no es cierto?, nuestro patrimonio como un destino de naturaleza relativamente seguro por el riesgo que implica desde el punto de vista económico, que yo lo entiendo perfectamente, y es verdad, yo también tengo algunos vínculos con iniciativas de turismo y evidentemente en determinadas situaciones, en cuestiones que son cuestiones aleatorias que uno no puede, el empresario no las puede manejar, pero evidentemente sí existen alternativas o existen planes de contingencia, probablemente a eso podríamos avanzar. Teniendo claro, ¿no es cierto?, que nuestra oferta turística, nuestros equipamientos, nuestras instalaciones, deberían existir algunas instancias que consideren esos riesgos desde el punto de vista tanto de las políticas públicas como también de las iniciativas empresariales. Perfecto. ¿Qué quiero decir, no es cierto? Que existan al menos, ¿no es cierto?, alguna instancia que les permita cubrir aquellos costos, los costos fijos fundamentalmente que tienen estas empresas para que no desaparezcan, y con apoyo estatal, créditos blandos, no sé, distintas alternativas. Yo creo que ahí estamos un poquito al debe, no solo con el tema de los volcanes, sino con todo lo que implican los cambios que vienen. Piensen que nosotros estamos ya insertos en una crisis climática, estamos insertos en una crisis hídrica, hay un montón de elementos que son parte, ¿no es cierto?, del devenir del mundo y que deberían estar contemplados en estas actividades que son sumamente vulnerables, ¿no es cierto?, a este tipo de cuestiones o situaciones aleatorias. Y ahí yo creo que a las políticas públicas le falta todavía trabajar esos temas. Es que, claro, lo que usted pone sobre la mesa es evidente, sobre todo cuando venimos saliendo de una crisis de salud, ¿verdad? Una crisis relacionada que ahí golpeó no solo al turismo, sino a todo el mundo en general, pero sirve como un ejemplo para saber que debieran haber políticas que permitan que apuntar justamente, como usted dice, a que no desaparezcan, porque ese es el riesgo que conllevan situaciones como esta. Y sin lugar a duda, eso sería un costo alto para todos. Claro, entonces la idea, más que estar pensando siempre en transferencias, y yo ahí tengo mis dudas que las transferencias sean tan poco planificadas a veces, sino que justamente tener, ¿no es cierto?, políticas públicas que consideren esas variables y que en el momento, ¿no es cierto?, que ocurran, se apriete la tecla y el asunto funcione y no tener que estar, ¿no es cierto?, discutiendo qué hacer o cómo hacerlo, y las demandas, llevar las votaciones, aprovechamiento político, claro, y todo lo que... Y toda una bulla, si eso estuviese establecido, ¿no es cierto?, es mucho más fácil, y no solo frente, como bien dice usted, a situaciones asociadas a la naturaleza, sino que otras situaciones que son aleatorias como un COVID o otra pandemia similar. O estallidos sociales, podemos mencionar un montón de situaciones conflictivas y situaciones, ¿no es cierto?, propias de la naturaleza que afectan a esta actividad que, como digo, es muy bonita. Yo vuelvo a insistir lo entusiasmado que estoy porque creo no haberme equivocado cuando elegí el camino del turismo, a pesar de que partí con algunas dudas, incluso cuando me inserto en la universidad con estos temas. Evidentemente hoy día es una actividad reconocida con impactos económicos importantes, directos, indirectos, inducidos. Es una actividad económica importante y también una actividad de carácter humana con impactos sociales también muy relevantes. Exacto. Pero que exige mucha responsabilidad porque estamos hablando de personas. Para ambos lados estamos hablando de personas, lo cual no es menor. Es una actividad humana esencial, podríamos decir. Hoy día sí. Claro. Hoy día sí. Bueno, seguimos conversando con el docente don Edgardo Oyarzún aquí en Radio El Conquistador y Radio Para Ti, hablando del Día Mundial del Turismo, de cómo esta actividad, ¿verdad?, es absolutamente importante a nivel mundial y sobre todo en nuestro país. Profesor, para ya entrar en lo que va a tener lugar este fin de semana, primero quiero que usted nos diga, así a grandes rasgos, a qué nos referimos cuando hablamos de turismo rural, propiamente tal. Mire, a un desafío, voy a decir otra cosa. La verdad que esto es... yo he ido cambiando un poco aquí mis posturas y probablemente no va a ser muy académico tampoco lo que voy a decir. A partir de, yo diría, de los años 80 se empieza a hablar fuertemente del turismo rural acá en Chile, a pesar de que ya llevaba unos años en Europa, como alternativa, ¿no es cierto?, complemento de renta frente a los problemas de la pequeña agricultura familiar campesina. Esa es la verdad.
¿ya? O sea, así nace. Así nace. Frente a los problemas, ¿no es cierto?, la pequeña agricultura familiar en un sector altamente competitivo, ¿no es cierto?, con una economía abierta, con, obviamente, la pequeña agricultura familiar no estaba preparada en ese minuto para hacer frente, ¿no es cierto?, a esta globalización, ¿no es cierto?, de la economía. Y empieza a surgir, bueno, busquemos alternativas. Claro. Si uno revisa, incluso en nuestra región, y probablemente algunos agricultores de la edad mía se van a recordar de distintos intentos, no sé, que la hierba de San Juan, que criemos la cría de conejos, que gansos, que lemú, bueno, una serie de iniciativas que iban orientadas a buscar nuevas fuentes de ingreso para la agricultura familiar campesina. Perfecto. ¿Ya? Esa es una cosa de la realidad. Y otra cosa de la realidad no menor, que yo creo que también se le debe mucho a ellas, es a la mujer. Lo postergada que en esos años estaba la mujer, ¿no es cierto?, como en el medio rural. ¿Ya? No era visible el aporte económico que hacía, claro, que era muy importante, pero evidentemente eso no se visibilizaba. Y yo creo que el turismo rural vino de una u otra manera a poner en relieve esas dos cuestiones. Una alternativa para la generación como complemento de renta, sin que la idea era sin que abandone, ¿no es cierto?, su actividad agrícola principal, ¿ya? Aparezca el turismo como una actividad que permita, ¿no es cierto?, ingresar más recursos a la familia. Perfecto. Y ahí juega un rol fundamental la mujer. Yo sin recuerdo los primeros, si me permites, solo una cosa muy corta, los primeros talleres yo tuve en esa fase inicial, muy inicial del turismo rural, y las que aparecían eran las mujeres, ¿ya? Y no aparecían los varones. Y cuando esta actividad empieza, que es bien curioso porque lo tengo muy presente, en alguna mesa por ahí, recuerdo en Melipeuco, por si nos están escuchando, en una mesa, bueno, primero, ¿no es cierto?, la mayoría de mujeres, como digo, los talleres o reuniones de trabajo para formar redes, incentivar el emprendimiento, ver cómo lo hacemos y toda la historia, eran mujeres. Claro. Que además tenían una particularidad, que no eran las propietarias de la tierra. ¿Ya? Además, no eran las dueñas. Entonces, cualquier cosa había que pedirle permiso al marido, o sea, bien curioso. ¿Ya? Había que pedirle permiso al marido, bueno, y si el marido había regañadiente. De hecho, a los varones no les gustaba que entre gente a la casa, porque la idea era, ¿no es cierto?, compartir los espacios. Piensa tú que hasta los que pasamos los 60, teníamos la costumbre que la señora nos sirva el desayuno, nos sentábamos en la cabecera de la mesa, bueno, todos esos protocolos que eran propios de la familia. Claro. Entonces venía un turista que venía a reemplazar esa imagen patriarcal. Y ya no podía. Yo estas historias, tengo tantas historias para escribir un libro algún día. Entonces, el hecho que no podía escuchar la radio que él le gustaba, entonces decía, no haga ruido si los turistas están durmiendo. Oye, pero si yo a las 6 de la mañana pongo, ¿no es cierto?, las noticias para escuchar las noticias. Claro. Oye, no voy a hacer, no haga ruido si los turistas están durmiendo. Entonces se generó, no curiosamente, sino que de verdad se generaron tensiones dentro del grupo familiar. Ya, por la aparición del turista. O sea, no cabe duda. Claro, porque hay cambios, hay en hábitos, hay un impacto, ¿no es cierto?, importante en el entramado de la vida familiar. Exacto. El turista te empieza a ocupar la mejor habitación, la familia se empieza, ¿no es cierto?, a reducir los espacios, qué sé yo. Entonces, es muy interesante y eso ahí la mujer jugó un rol bien importante en manejar también esas situaciones para que el negocio siga creciendo, prospere y efectivamente se transforme en lo que se andaba buscando con esa actividad. Claro. Así que hay muchas cosas interesantes que explican un poco la importancia que tuvo el turismo rural. Y hoy día, y por eso digo que cambian un poquito los conceptos a medida que pasa el tiempo. Entonces había una serie de clasificaciones, turismo rural campesino, agroturismo, qué sé yo, turismo de granja. Bueno, cada especialista aparecía con alguna clasificación, las redes de turismo, qué sé yo, turismo de base comunitaria, que yo lo empecé a trabajar, fui de hecho el primero de hablar de eso acá en Chile, del turismo de base comunitaria, que estaba muy asociado a las comunidades. Eso lo empezamos a hacer muchos años atrás. Y hoy día ya eso aparece consolidado. Entonces, si me permiten, solo para cerrar, yo diría que turismo rural es toda la actividad turística, recreativa y de uso del espacio con esos fines que se hace en el medio rural. Porque hoy día el habitante rural, por definición, el espacio rural hoy es multifuncional y quienes aparecen, si se dan cuenta ustedes mismos, en el espacio rural es mucha gente que tiene distintos orígenes, distintas características que comparten esos espacios. Entonces uno va a determinados lugares, yo tengo un proyecto en Palena y en un
el lugar específico, dice, bueno, ¿quién es el prestador de servicio rural? La señora tanto y tanto, una alemana. Una alemana, que se había ido a instalar, ¿no es cierto?, a esa zona. Claro. Ahora te encuentras, ¿no es cierto?, en el espacio rural nuestro, aquí en la misma región, ¿no es cierto?, gente que presta servicios rurales y que originalmente, ¿no es cierto?, es citadina, viene de un centro urbano, viene de Santiago, viene de otras regiones, buscando, ¿no es cierto?, un acercamiento con la naturaleza y, claro, y además aprovechar de compartir eso con quienes los visitan. Entonces, hoy día ya no es una cuestión tan centrada en la problemática de la agricultura familiar, sino que hoy día es un espacio por decirlo así, multicompuesto, donde hay distintos actores, distintos prestadores, distintas actividades, y eso es lo bonito. Y por eso yo voy a hablar de pájaros, sin ser ornitólogo, porque creo, ¿no es cierto?, que el espacio rural hoy día implica, ¿no es cierto?, una serie de actividades de distintas características, tal vez orientadas a distintos mercados, entonces es muy interesante. Claro, yo le decía la clasificación ahí del turismo rural porque dentro de nuestra región uno avanza un poco y se encuentra en medio de ruralidad. Ese es como un punto, digamos, del punto de vista de que uno siempre la ruralidad la asocia al campo. Entonces claro, aquí un par de kilómetros y ya estamos al medio del campo. Sí, es algo que la gente asume per se, digamos. Claro, entonces ahí venía es bien interesante. Yo a ver, tengo que ser políticamente correcto, pero la verdad es que yo creo que ese límite entre lo urbano y lo rural, en el caso nuestro, es bien feble, o sea, es bien disímil. Es una línea delgada. Es una línea muy delgada, como bien dices tú. Probablemente, ¿no es cierto?, gran mayoría de la gente que vive en Valdivia, la gran mayoría, y no por decirlo todo, ¿no es cierto?, tenemos algo de rural. Pero si lo tenemos ahí, o sea, tú tomas la micro 20 y ya cruzaste, ¿no es cierto?, desde el centro en un par de minutos, tomas la 2, la 3, qué sé yo, la 1, estás en el espacio rural en 5 minutos. Ya. Claro. Eso probablemente en grandes ciudades no ocurre. Entonces ahí sí podría haber una línea más definida entre lo rural y lo urbano. Pero yo creo que todavía nosotros, Valdivia tiene esa característica que combina muy bien y la hace atractiva por lo mismo. O sea, claro, toma una embarcación y termina en Punucaba en un par no, ya cruzando el puente Caucao, ya estás inserto en un medio, claro, y en un paisaje rural. Que es el caso del humedal, que es muy importante para nosotros el santuario. El santuario de la naturaleza. Claro. Oiga, profesor, en honor al tiempo ya, me están apurando y todo. Sí. Este viernes al mediodía. Al mediodía. A esa hora tiene lugar su charla, avistamiento de aves. Sí. Pero el tema de las aves, como digo, es más bien una excusa. Para poder hablar ellas nos muestran un poquito el camino a la conservación, la importancia de la biodiversidad, y más que hablar de la ave, yo quiero insistir en la necesidad de diversificar nuestra oferta. En el territorio tenemos muchas cosas, pero siempre nos quejamos, de lo poco que aprovechamos esos elementos de atractividad. Y hay muchas maneras. Yo creo que a nosotros nos falta ser más valientes, creernos más el cuento, y ser más creativo. Yo creo que tenemos todos los elementos, pero perfecto, vamos caminando hacia allá. Yo creo que hoy día tengo harta fe en la gente joven que se atreve a generar ideas nuevas. Si lo único que atenta contra este sector es que este es un sector un poco distinto a los demás sectores productivos y a veces insertarse en el mercado y que efectivamente genere rentabilidad. Esos ingresos que uno espera rápido, ¿verdad? No es tan así. O sea, un negocio turístico 3, 4, 5 y a veces más años, porque es además un mercado tremendamente competitivo. Tremendamente competitivo. Y no solo afecta a los negocios urbanos, sino que obviamente fuertemente al mundo rural. O sea, tener experiencias, vivencias, donde uno conviva, ¿no es cierto?, con las culturas, con el patrimonio, eso se puede dar en cualquier parte del mundo. Claro. Sin lugar a dudas, importantísimo. Entonces, las aves como pretexto para hablar de turismo y otras hierbas. De turismo y otras hierbas en este 8º encuentro de turismo rural. Ya lo saben, la invitación está hecha. Este viernes a las 12, el profesor Edgardo Ayersun va a estar ahí en una de las tantas charlas que vamos a tener durante todo el fin de semana, viernes, sábado y domingo. Profesor, un gusto haberlo tenido con nosotros a propósito de esta charla, ¿verdad?, de este encuentro de turismo y del Día Internacional del Turismo. Así que éxito en todo lo que sea. Muchas gracias a ustedes. La verdad es que me gusta hablar y
Así que si me quieren invitar en algún otro momento, ningún problema, podemos seguir hablando de turismo, porque hay muchos desafíos asociados, como digo, a los cambios que se dan. Pero yo soy optimista, yo tengo fe que los seres humanos, como siempre digo, el 99% somos buenos y vamos a tener la capacidad, ¿no es cierto?, de ser resilientes en el sentido de poder adaptarnos, ¿no es cierto?, a estos cambios que vienen y seguir disfrutando de la maravilla que tenemos al vivir aquí en la región de Los Ríos. Así que muchas gracias a todos y nos vemos en cualquier minuto y el viernes, obviamente. Gracias. Ya está, muchas gracias, profesor. Ahí está, pues, conversando a propósito de este encuentro de turismo rural que va a tener lugar este fin de semana en nuestra ciudad. Son las 10 de la mañana en punto. Por supuesto, nos vamos a separar ahora unos minutos en El Conquistador y en Para Ti para volver y seguir acompañándoles durante esta mañana de miércoles. No se vayan. No te pierdas el 8º encuentro de turismo rural. Este fin de semana en la Carpa de la Ciencia, los días viernes 29, sábado 30 y domingo 1 de octubre, de 11 a 20 horas, entrada liberada. Tendremos charlas y conversatorios de turismo, 20 stand con expositores y cocina en vivo con degustaciones el sábado y domingo junto al chef Jerónimo Rosas. Invita Departamento de Turismo de la Ilustre Municipalidad de Valdivia, produce Robimar Eventos.